Hay una parte de la ópera que mucha gente salta, que parece que no pasa nada, que el cantante casi habla en vez de cantar. Se llama recitativo. Y está ahí a propósito. Hoy, con Ricardo Tamura, tenor con una carrera internacional increíble, vamos a entender por qué sin esa parte aburrida, el momento que te emociona realmente no iba a funcionar. Muy buenas, Ricardo. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hay mucha gente que piensa, aunque no lo diga, que el recitativo es la parte aburrida de la ópera. Pero la pregunta es, si lo quitaras, ¿la historia seguiría igual y nadie lo notaría? ¿Tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo con eso? Tenemos que hablar de la evolución de la ópera. Muchos compositores también estaban de acuerdo que los recitativos son aburridos y por eso con el tiempo lo quitaron. Y no se tiene en las óperas después de Verdi, Wagner, Puccini, así, no se tiene más la distinción exacta entre recitativo y aria, exactamente por ese motivo, porque entendían que el recitativo y el aria, digamos, interrumpen continuamente la acción. Pero cuando se habla de las óperas más antiguas, el recitativo es fundamental porque la forma de componer era poner la acción en los recitativos. Y entonces toda la historia que se está desarrollando se pasa en el recitativo. Y entonces una vez que se definió la situación, vienen las partes cantadas, pero en las partes cantadas no pasa nada. En las partes cantadas son para explorar las emociones que el personaje está sintiendo en aquel momento. Entonces, para que nuestros espectadores lo entiendan, vamos a demostrarlo con un ejemplo donde la diferencia está clarísima. Vamos a mirar la creación de Haydn y vamos a ver este recitativo. ¿Nos podrías explicar, Ricardo, en este recitativo, que es uno de los elementos de tenor que hay en la creación de Haydn, cuál es la misión que tiene y por qué es importante, así brevemente para que los espectadores entiendan cuál es la misión de este recitativo, porque este recitativo después lleva consigo un aria en el que el tenor desarrolla ese aria. Bueno, hablando un poco genéricamente, los oratorios son piezas que existieron más o menos, tienen más o menos la misma estructura de una ópera, solo que el tema de los oratorios son sacros, ¿no? Son religiosos, mientras la ópera es profana en general, hablando genéricamente. Y entonces los oratorios también siguen la misma forma que se hacía en la ópera. Ahora estamos en el periodo clásico con Haydn, que se puede comparar también con las óperas de Mozart, pasa lo mismo. Y entonces en el recitativo se pasa toda la acción y en la aria no pasa casi más nada. Más tarde, cuando se desarrolló el oratorio también, los oratorios más modernos, digamos, no tienen también la distinción como tienen aquí, pero aquí está muy claro. Y entonces el oratorio, la creación está contando la historia de la Biblia, de cómo Dios creó todo, ¿no? Creó el universo y en este momento Él está creando el hombre. Pero la función del tenor, este que se llama Uriel, que es una especie de narrador, digamos, en los recitativos siempre traen el texto de lo que está pasando. Y entonces Uriel dice, Dios creó el hombre en su imagen y lo hizo hombre y mujer. Y después puso su soplo de aire en él y así el hombre tuvo una alma viviente. Para la persona que está siguiendo todo el oratorio, en los recitativos se conocen los textos. Y después Dios creó los animales y todo. Todo eso viene en esta pieza, viene siempre explicado en los recitativos. Y ahora, una vez que se dice que Dios creó el hombre y la mujer, ahora el área va a hablar de eso. Y entonces sería la emoción de Dios o de nosotros delante de la creación.
Y entonces el área que sigue después va a hablar de cómo es el hombre, de cómo es maravilloso, y de cómo la mujer lo ama y todo eso. Eso viene en el área. Pero en el área no pasa nada. El área es simplemente una elaboración de cómo esas emociones, cómo se siente una vez que el hombre fue creado y la mujer también. Pero el proceso está descrito siempre en los recitativos. Como en las óperas de Mozart también, siempre la acción se pasa en los recitativos y después las áreas son como reflexiones sobre lo que pasó. Me parece muy interesante, Ricardo. Además, aquí tendríamos que ver una diferencia que cambia con respecto al aria, que es el acompañamiento. Es decir, Sí, cuando tú estás cantando este recitativo, estás manifestando la acción. Es sí, decir, que lo que se cuenta, podríamos decir que es mucho más importante que la forma en que tú lo expresas. sí, exacto. ¿Esto es correcto? Sí. El Y, acompañamiento también, pues, lo sabes mejor que yo, tiene ese recitativo que se llama de seco y acompañado, eh, pero el acompañamiento es un poco diferente en los dos tipos. Pero la historia, como dices tú, el importante en el recitativo es contar lo que está pasando el más claramente posible. y este recitativo podríamos decir que es seco o es acompañado. Eso sería un recitativo seco. Bien, y la diferencia aquí, para que nuestros espectadores lo entiendan, la diferencia es, por así decir, la cantidad de intervención que tiene la orquesta, o a veces se acompañaba antiguamente con un clavicémbalo, con un instrumento de tecla, respecto de la actividad de la voz. Aquí podemos ver perfectamente que la orquesta introduce para dar el tono, para que el cantante tenga la referencia de cómo... Y fijémonos cómo se mantiene la orquesta reforzando, pero sin motivar ninguna acción. Y vemos que luego hay un cambio armónico, pero también, es decir, que podemos observar que a lo largo de toda la parte del recitativo, la orquesta lo que hace es solamente sustentar la tonalidad y los acordes. No Sí, tiene mayor diferencia. Cuando veamos el área, ya veremos cómo se actúa con respecto a la orquesta. Pero aquí lo que podemos decir es que en los recitativos, la actividad, entonces, podemos concluir que es mayor en el cantante que en la orquesta. La orquesta solo sirve de apoyo, ¿no es así? exacto. Especialmente en el barroco, en el clásico, en los recitativos, la orquesta o el clavicémbalo o lo que sea que está acompañando pone las armonías simplemente, como en la guitarra cuando se toca con acordes cifrados, ¿no? Entonces tienes la armonía y el cantante entonces sabe más o menos cómo hacer porque escuchó la armonía. Lo que podemos decir es que la gente que entiende que el recitativo no es lo bonito, pues en cierto modo tiene razón. En la parte del recitativo lo que hay que hacer es estar pendiente. Por eso, en el momento, si alguien nos está escuchando que no sabía lo que era un recitativo, el momento del recitativo es el momento de entender qué es lo que nos van a decir después. Perfecto. Y una vez que hemos entendido esto, porque si no entendiéramos eso, no nos vamos a enterar de por qué el área tiene una expresión o tiene otra, porque no entenderíamos el por qué se pone esa persona a expresar esos sentimientos, ¿verdad? Perfecto. Sí, y eso era, como he dicho, era la forma que se hacía en el barroco y en el clásico. Por ejemplo, en Mozart hay ejemplos muy extremos donde tiene un recitativo muy largo, donde el cantante habla de todo lo que va a pasar y después viene el aria y si miras el texto del aria son dos frases, pero el aria dura como 4 o 5 minutos simplemente repitiendo esas dos frases siempre con notas diferentes, con melodías diferentes, para aumentar las emociones de lo que se está sintiendo. Pero no pasa nada, toda la acción se pasó antes en el recitativo. Muy bien, aquí solamente un apunte armónico que interesa que veamos también, sobre todo para aquellos curiosos. Fijémonos cómo esta parte que acaba con una cadencia aquí en do mayor,
Fijémonos cómo los acordes, aquí tenemos un acorde de dominante de do, pero está en primera inversión, no está en estado fundamental. Aquí la tónica de do también está en primera inversión. Y todo este pasaje vemos que en general no existen movimientos de tónica dominante en estados fundamentales hasta que llega el final. Esto, que está así como un poco camuflado, implica que al estar en inversiones, los acordes no ofrecen un sentido de final. Por lo tanto, ayudan a que la acción se desarrolle de una manera mucho más activa. Porque si se hiciera con los acordes en estado fundamental, el sentimiento sería mucho más pesado. Y como el recitativo, digamos, no es lo más bonito, ya lo veremos. Entonces, lo que el autor cuando compone ese recitativo ya cuida que la armonía se vaya manifestando de una manera que ayude al movimiento, aunque sea de una manera discreta y que no nos demos cuenta, pero sí que lo sintamos. Entonces, si te parece, Ricardo, en el próximo vídeo vamos a ver el otro lado, que va a ser el aria. ¿Y por qué la ópera ahí para la historia completamente y el cantante canta solo? Y si eso es un error dramático o el mayor acierto de la ópera, lo veremos en la próxima edición de Ópera por Dentro. Así que muchas gracias, Ricardo, y nos vemos en la próxima. Un saludo. Encantado como siempre, Juan Carlos, y hasta la próxima. La música está en ti, no te olvides. Hasta pronto.